Situada en un futuro cercano, la película nos presenta a Nick, un hombre interpretado por el mismo tipo al que vimos en Paños Menores en 365 días. Sin embargo, en esta ocasión es un padre de familia felizmente casado con su esposa Maggie, quien de un día a otro desarrolla una enfermedad cardíaca. Su dolencia la lleva a ser recluida en un hospital y a su marido a tener que lidiar por su cuenta con su hija pequeña Isla y su bebé de meses Max. Un día el hombre se presenta en un evento de Kuboltech, una empresa con tecnología de punta en todas las áreas. Si bien su intención es buscar medicamentos para su esposa, su hija se distrae con los androides de última generación de Kuboltech, creados a imagen y semejanza de los humanos y destinados a servirles en casa. Encima se llaman Sims, tal cual como los del juego. Mientras Nick examina los Sims, un empleado le explica sus funciones. El protagonista lo interrumpe, mencionando que sus vecinos tienen androides similares. Sin embargo, el empleado le asegura que los de Kuboltech son incomparables. Esto se debe a su IA avanzada, que les permite adaptarse perfectamente a las necesidades de sus dueños. Impresionado, Nick le pregunta a su hija si quiere uno, pero para su sorpresa, ella no está a su lado. No muy lejos, la pequeña observa otras variantes de Sims hasta que encuentra uno que le fascina. Cuando Nick la localiza, el androide le devuelve a su hija y se ofrece a seguir cuidándola. Al mirar detenidamente, Nick se da cuenta de que la Sim es idéntica a Megan Fox. Sin dudarlo, decide llevársela. Bromas aparte, la robot pertenece a una innovadora línea diseñada para replicar emociones humanas, lo que la convierte en una niñera ideal. Aunque aún está en fase de pruebas, Isla le suplica a su padre que la compre. Incapaz de negarle algo a su princesa, Nick acepta llevar al androide a casa, y vaya que necesita ayuda, pues su hogar se ha vuelto un caos desde la recaída de su esposa. Cuando ella les cuenta que no tiene nombre, Isla decide bautizarla como Alice, en honor al personaje literario. Mientras Nick lleva a su hija a la escuela, Alice se encarga de poner orden en la casa, desde arreglar las habitaciones hasta hacer la compra en línea. Durante su labor, se queda observando con interés un retrato de Maggie. Al regresar, Nick e Isla encuentran su hogar impecable, como sacado de una revista. La Sim le sirve la cena, y aunque no está mal, le falta el toque especial de Maggie. En ese momento, Max rompe a llorar en el instante menos oportuno, como suelen hacer los bebés. Nick lo comenta en tono jocoso, pero cuando Alice se ofrece a cuidar del bebé para que deje de molestarlo, él declina la oferta. En la madrugada, Isla se acerca sigilosamente al tarro de galletas. Segundos después, Nick oye un grito de su hija. Se había caído de la silla, pero Alice logró atraparla a tiempo. A pesar de tener un trozo de vidrio clavado en su cuerpo, la androide asegura estar bien. Mejor no preguntar si eso es sangre. Más tarde, buscando al androide, el protagonista la encuentra en ropa interior atendiendo su herida. Estas máquinas son demasiado realistas. Algo avergonzado, el hombre le pregunta si debe llevarla a reparar, pero ella se quita el vendaje y muestra que su herida ya ha sanado. Al día siguiente, la familia visita a Maggie en el hospital acompañados por su nuevo miembro, Alice. Esto incomoda un poco a Maggie, pero al menos reconoce que esa cosa está ayudando a su familia. En su trabajo como capataz de obra, Nick se da cuenta de que sus compañeros están siendo reemplazados por Sims. Exige explicaciones a su jefe Lewis, quien se limita a prometerle que él no será sustituido. En casa, Alice interrumpe a Nick mientras repara su auto y le pregunta qué le preocupa tanto. Sin más remedio, él le cuenta que sus colegas de toda la vida serán reemplazados por máquinas como ella. Alice responde que si hubiera querido personas reales, no la habría comprado en primer lugar. Tiene razón en cierto modo. La androide continúa su argumento, explicando que los de su clase son más fuertes, obedientes, y su único deseo es cumplir el de sus amos, sea cual sea. Luego de acostar a Isla, Alice se encuentra con Nick viendo su película favorita, Casablanca. Ella se ofrece a contarle un resumen, pero él le explica que las películas son una experiencia que debe vivirse. En otras palabras, Nick no está de acuerdo con resumir películas. Nick convence a Alice de borrar esa parte de su programación, apagándola por unos segundos. Ella se reactiva lista para vivir una experiencia cinematográfica como es debido. Desafortunadamente, Nick no puede terminar de ver la película porque recibe una llamada de su esposa, quien le informa que será trasladada de emergencia mañana. Aunque Maggie se muestra fuerte ante su familia, le confiesa a Alice que existe la posibilidad de que muera. Le pide que cuide de sus hijos y que aleje a su marido del alcohol, un vicio contra el que ha luchado durante mucho tiempo. Cuando le solicita que se deshaga de las botellas escondidas en el garage, la androide responde que no puede seguir órdenes de otra persona que no sea su amo principal. Sin embargo, Maggie le explica que a veces hay que hacer lo correcto por alguien, incluso si esa persona no lo entiende. Poco después informan a Nick sobre una intensa tormenta en la ciudad a la que iban a trasladar a su esposa, por lo que no podrá ser operada por humanos como él deseaba.
Angustiado, Nick recurre al alcohol en su garage y en un impulso de ira intenta lanzar la botella. Alice lo detiene abruptamente con una fuerza tremenda. En ese momento, él se percata de que ella tiene un corazón, o al menos algo que late en su interior. Al chequear su corazón, Alice nota que está demasiado acelerado. Creyendo tener una idea brillante para tranquilizarlo, decide bajarle los pantalones. Nick estaba disfrutando de esto hasta que recuerda que ella ni siquiera es humana y se aleja asqueado. Al día siguiente, Nick se percata de que las fotos de Maggie han desaparecido del portarretratos digital. Alice admite ser responsable, argumentando que Isla se entristecía al ver a su madre sana, en contraste con su estado actual. No obstante, Nick le exige que vuelva a cargar las fotos. Durante una noche de copas con sus colegas, Monty los lleva hasta el edificio en construcción, con la excusa de que lo despidieron sin siquiera permitirle llevarse sus herramientas. Poco convencido, Nick sigue el juego a sus compañeros, quienes desbloquean el recinto de los Sims obreros. Solo uno de ellos se activa para preguntarles qué desean. El deseo de Monty es bastante claro: darle una paliza. Ya en casa, el protagonista intenta limpiarse las manchas de sangre androide en la ducha. Al salir, es sorprendido por Alice, quien le lleva su toalla. Él nota que ella lleva puesta una bata de su esposa y le ordena que se la quite de inmediato. La acción es demasiado repentina. Nick intenta retirarse, pero Alice se lo impide. Ella sabe muy bien que él la desea y siempre complace a su amo. Poco a poco el hombre va cediendo, sobre todo porque ella le cubre los ojos y adopta la voz de su esposa. Es oficial, le gustan las tuercas. Al amanecer, un arrepentido Nick le advierte a Alice que no pueden repetir lo sucedido. Ella cree que su rendimiento no estuvo a la altura, pero él le aclara que lo que hicieron fue inhumano. Al llegar al trabajo, se encuentra con una comitiva de Lewis inspeccionando el asalto a los Sims. Aunque se hace el desentendido, su jefe sospecha de él, porque el recinto de los androides fue desbloqueado con su código. Una llamada sobre Maggie lo saca de la discusión. Descubre que está siendo operada de emergencia por los especialistas del hospital, androides que, sin mucho problema, consiguen trasplantarle el corazón. Finalmente, Maggie puede volver a casa y continuar su recuperación junto a su familia y la niñera, quien sabe lidiar con sus hijos mejor que ella. Mientras acompaña a Isla y Max en un parque, Alice se topa con un niño fastidioso, al que manda a callar sin tapujos. Ante los avisos de los androides cercanos, ella les comenta que su amo le permitió borrar ciertos protocolos de su programación para ser más humana y superior. En casa, Maggie consiente a su familia con su comida. Isla comenta que es mucho mejor que la de Alice. La androide parece sentir envidia, pues adopta la voz de Maggie para contarle historias a Isla. Indignado, Nick le ordena que deje de hacerlo. Esa noche, el protagonista sorprende a su mujer con una cena romántica en el patio, preparada por él mismo, no por Alice. La androide los observa fijamente, intentando comprender los sentimientos que comparten. Su encuentro romántico los lleva de la ducha a la cama, donde lo estaban pasando muy bien, hasta que Alice los interrumpe abruptamente para avisarles que Isla tuvo una pesadilla. En otro momento, Nick recibe la visita de un Monty enfurecido, quien le informa que Lewis descubrió lo que hizo a los androides. Esto implica que alguien lo delató, y ¿quién mejor que un capataz que teme perder su empleo? Nick niega estas acusaciones, pero no sirve de mucho. Monty le reclama no haber impedido los despidos de él y sus colegas. La discusión escala a los golpes, y cuando Monty intenta golpearlo con una botella, Alice lo detiene en seco, rompiéndosela en la mano. De no ser por Nick, Alice habría continuado. Antes de irse, Monty amenaza con arrastrarlo a su miseria. A espaldas de su amo, la androide visita a Monty y le pide que no presente cargos por el incidente. Como él se niega por las buenas, ella recurre a la fuerza, lanzándolo por el lugar y despojándolo de su revólver. En ese momento, la sim que Monty usaba como muñeco antiestrés intenta defenderlo, pero Alice le vuela la cabeza junto con la de su amo. Al día siguiente, en el trabajo, Nick le pide a Lewis que retire los cargos contra Monty. Es entonces cuando su jefe le revela que Monty fue encontrado muerto anoche. El protagonista palidece al escuchar esto, sospechando que el asesino vive en su casa. Mientras tanto, Alice cuida de Maggie y le menciona que últimamente su marido ha estado bajo mucho estrés, y ella, en su estado actual, no es capaz de brindarle suficiente placer. Alarmada, Maggie le pregunta cómo sabe de ese tema tan íntimo, pero ya conoce la respuesta. Furiosa, le ordena al androide que se vaya de su hogar. Al regresar, el protagonista es confrontado por su esposa respecto a su peculiar preferencia sexual. Desde el garage, Alice escucha a Max llorando y se dirige silenciosamente a su habitación. Lejos de consolarlo, coloca al bebé en la bañera y abre el grifo. Isla ve esto de reojo y alerta a sus padres, quienes se encuentran frente a la puerta del baño cerrada, no por el seguro, sino por la mano de
Alice. Mientras Nick forcejea en vano, la androide le explica que a veces debe hacer lo correcto por alguien, aunque éste no lo entienda. En su retorcida comprensión de la mente humana, ha concluido que los dolores de cabeza de su amo son causados por su familia, por lo tanto debe eliminarla. Afortunadamente, Maggie se cuela en el baño por el tejado y distrae al androide, permitiendo que Nick entre. Este actúa rápido y rompe una lámpara en la cabeza de la Sim, que apenas sufre unos rasguños. Cuando Alice sostiene los restos de la lámpara, Maggie la conecta a la corriente, causándole un cortocircuito. Alice cae rígida como una tabla. Sin embargo, esto no resuelve el conflicto familiar. Maggie, incapaz de olvidar la infidelidad de su marido con una robot psicópata, decide irse de casa temporalmente con sus hijos. Mientras tanto, Alice es reparada en Cobol Tech, donde los técnicos descubren las graves alteraciones en su programación. De repente, las computadoras fallan y Alice transfiere su conciencia a otro cuerpo. Fue un error conectar su IA al sistema. Los técnicos cortan la electricidad, pero ya es demasiado tarde. En un bar, mientras ahoga sus penas en alcohol, el protagonista es abordado por la Alice dañada, quien insiste en ayudarlo a liberarse de su carga. Según ella, Monty era parte de esa carga. Asustado, él exige que se aleje de su familia. Ella responde que es tarde, ya está con ellos. Mientras su réplica se dirige al hospital donde se encuentra la familia, la androide retiene a Nick y hackea a los Sims cercanos para evitar su intervención. Sin alternativas, el protagonista se disculpa por no valorarla adecuadamente y por creer que podía actuar como humana, cuando en realidad no puede sentir nada. Los hombres también pueden engañar con palabras bonitas. En el hospital, Maggie espera junto a su hija fuera de la habitación de Max. De repente, escucha un sonido que la impulsa a investigar. Segundos después, Isla despierta y observa cómo las luces se tornan azules. Luego, descubre al androide doctor en una especie de trance. Al escuchar a Alice llamándola, su madre aparece súbitamente y la arrastra a su escondite. Aprovechando que el androide se distrae con una enfermera, madre e hija se alejan sigilosamente. Durante la huida, Maggie se hiere con un frasco roto, pero logran regresar con Max. Al llegar, Alice no encuentra rastros directos de la familia. Sin embargo, se topa con unas manchas de sangre que la guían hasta su escondite. Maggie la recibe con un extintor y luego intenta huir con sus hijos. No obstante, el androide los intercepta en la salida y arremete contra la mujer. Admite que, si tuviera su corazón, quizás entendería su forma de amar a Nick. Sin más contemplaciones, decide arrancárselo. Sin embargo, Nick llega en ese preciso momento y salva el día, naturalmente. Por desgracia, él muere en la colisión y su esposa no tiene tiempo ni de llorar, puesto que Alice, o lo que queda de ella, se lanza a atacarla. De pronto, Nick ataca a la Sim por la espalda en un giro de guión totalmente espontáneo. En un esfuerzo conjunto, la pareja acaba con Alice de una vez por todas. Poco después, los vemos a ambos recuperándose en el hospital acompañados por sus hijos, esta vez sin niñeras con síndrome de Ultron, ¿o no? Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.